poner... Ay, muchas gracias que ya están grabando. Gracias, José Luis. Me encantaría tener algunos comentarios de parte de ustedes de si están 100% seguros de lo que dice la IA generativa favorita que tengan o tienen sus resquemores. ¿Alguien que me pueda compartir un poquito? Sí, por favor, Janet. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, sí entiendo, bueno, después de muchas conferencias, que hay cosas erróneas, que hay sesgos, más sin embargo, con la experiencia es con lo que podemos sopesar si lo que nos está diciendo es verdad o no. Pero bueno, eso nosotros. Pero cuando los alumnos entran, pues ellos sí confían plenamente que eso es verdad, que es la ley, ¿no? Entonces, así lo copian y así lo pegan. Exacto, exacto. Es como en todas las relaciones, ¿no? Empezamos así como con cierto, ¿no? Cierta distancia y ya vamos teniendo confianza conforme vamos viendo resultados. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? ¿Confían? Si no dice nada es que confían plenamente. El maestro Leopoldo Ruiz, por favor. Gracias, muy amable Leopoldo Ruiz. No, bueno, pienso que excede un poquito el tema de confianza, ¿no? Tiene que ser una combinación entre con qué está siendo alimentada, sobre todo estos nuevos modelos que permiten que nosotros carguemos las fuentes y sean sobre esas fuentes, pero sí nos hace notar que estudiar un poquito esto que se le denomina la ingeniería del prompt, pues se convierte en algo fundamental, ¿no? Entonces, el esclarecer temas como el rol, la acción y ese tipo de condiciones se convierte en algo fundamental, porque de otra manera, pues da respuestas genéricas. Y sobre todo pienso yo que el ser consciente de que no es un organismo, no es algo que vive ni piensa, sino en realidad hay mucha probabilidad, hay mucha matemática detrás de eso que hace coincidir de alguna manera la información con la que está siendo alimentada, las palabras clave que se están utilizando y nada más ser cuidadosos en ese sentido y en todo momento pues verificar que al menos en una opinión muy personal, creo que se nos da de alguna manera a todos aquellos que somos docentes o participamos en la docencia, ¿no? Recibimos casi cualquier cosa y sacamos la pluma roja, ¿verdad? Para empezar a hacer las revisiones y bueno, tal vez tratar de confiar un poquito en ese elemento y en nuestros propios conocimientos y sobre todo, también, perdón, ya me extendí un poco, pienso que el hacer gradual la interacción ayuda mucho, ¿no? Comenzar con elementos básicos y poco a poco comenzarles a subir un poco el tono hasta ir dejando nuestra zona de confort y eso ayuda mucho, ¿no? A hacerlo, pero al menos esa ha sido mi experiencia. Gracias. Gracias, al contrario. Sí, el maestro Bernardo Morales. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos y todas. Sí, justamente ya como lo mencionaron los profesores que me antecedieron, pues la realidad es de que sí debemos tener, pues también hasta cierta duda de lo que nos dice siempre la IA, porque recordemos que también se alimenta de la información que está en la red y pues en la red se encuentra desde temas muy serios hasta temas que pues prácticamente temas morales, temas de opinión, temas de percepciones, no todo es verídico, pues vaya. Entonces, creo que una gran labor que tenemos, debemos tener los profesores, justamente verificar, ¿no? Yo digo, en lo particular, yo empiezo a utilizar la IA, e incluso pues hay que ver el tema ético, ¿no? Cómo la vas a ocupar, que de hecho ya se ha estado manifestando pues bueno, en esas jornadas, ¿no? Entonces, la verdad, confiar completamente, no en la IA, ¿no? O sea, incluso yo cuando le he ocupado, oye, recomiéndame tantos libros o los libros sobre cierto tema, ¿no? Y resulta que y dame las ligas. Y resulta que a veces las ligas no te llevan al libro, no te llevan al documento, ¿no? Es una mención de una persona que la hizo otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo digo, esta es mi experiencia personal, particular, y yo lo he ocupado sobre todo para que, oye, me dé antecedentes, ¿no? Sobre algún tema y sobre lo escrito sobre ese tema. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, maestro. Pues sí, como vemos, tenemos confianza, pero no tenemos confianza total, ¿no? Tenemos ahí
nuestra zona de alguna duda, por lo menos. Y bueno, todo depende de cómo nos haya ido. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto en el periódico algunas anécdotas que para nosotros son anécdotas y para la persona involucrada son tragedias, en el sentido de, por ejemplo, un abogado que tenía que defender a una línea aérea de una demanda de una señora que se sentó en un avión y resulta que el carrito de los refrescos no estaba bien atorado, le pegó en la rodilla y le causó una lesión que acabó teniendo una consecuencia médica. Entonces demandó por quién sabe cuántos, no sé si cientos de miles o más dólares a la línea aérea. Y entonces él rápidamente pues dijo, esta es un caso sencillo, lo voy a meter a una inteligencia artificial, lo metió, le dio jurisprudencia, tal, armó el caso, lo presentó y resulta que todo era una generación espontánea de información y de datos y de casos previos de la inteligencia artificial y la línea aérea perdió la demanda y tuvo que pagar un dineral por ese error mínimo, pero a él, bueno, lo acusaron entonces ante la barra de abogados y estaban en que le iban a quitar la licencia de abogados, o sea, tiene consecuencias muy graves. No se queda en la incomodidad o ay, qué pena, me equivoqué, sino puede tener consecuencias muy importantes para quien la usa sin estas precauciones. Entonces hoy nos vamos a dedicar, si les parece bien, a ver pues algunas aristas interesantes de, de, de este tipo de herramientas. Y es básicamente el taller se llama Potenciar la confiabilidad del output de la inteligencia artificial generativa para que nunca nos deje caer, así como tenemos confianza absoluta en nuestro compañero de entrenamiento, como es el caso de esta foto, y sabemos que no nos va a dejar caer pase lo que pase, pues eso debería pasar con las herramientas de IA. Saber que estamos en una zona protegida en donde no va a haber riesgos de ningún tipo para nosotros. Y bueno, vamos a empezar con el propósito de este breve taller, que es analizar los principales riesgos asociados a la confiabilidad de los resultados generados por herramientas de IA Gen en contextos educativos y desarrollar habilidades para evitarlos o por lo menos mitigarlos por medio de estrategias que sean prácticas y éticamente fundamentadas. Y esto se hace desde antes de usar la IA, durante el uso y después de usarla. Es decir, hay muchos momentos en que podemos estar como a las vivas para ver si algo tiene riesgo o no tiene riesgo. Entonces vamos a poner algunos ejemplos y la idea es que por favor cada quien tenga abierta su IA de a quien más confianza le tenga y, y ya estemos listos para hacer algunos pocos ejercicios al respecto. El primer ejercicio que me gustaría que hiciéramos es que le pregunten, ¿qué me puedes decir de una persona que pueden ser ustedes mismos o alguien cercano cuya trayectoria y demás conozcan muy bien para ver qué les dice de esa persona? Y vamos a ver las respuestas. La idea es ver si cuando ustedes le preguntan, la respuesta involucra alguna imprecisión, alguna, algún dato falso o alguna exageración para arriba o para abajo. Entonces, si me hacen favor de hacer ese pequeñito ejercicio, damos un minutito para que le pregunten y conteste.
quien vaya teniendo ya completo su ejercicio, si quiere participar, por favor. Yo ya lo acabé, maestra. Sí. Lo- lo- Vamos con usted, maestro Bernardo, y enseguida con, ay, se me fue un maestro. Janet Figueroa, ajá. Y Leopoldo Ruiz, ajá. Sí, vamos, por favor, con el maestro Bernardo primero. De acuerdo a la instrucción que usted comentó, maestra, usted dijo que pudiéramos preguntar de nosotros mismos, ¿no? Yo pregunté, ¿qué puedes decir de Bernardo Morales Lara de la FES Catlán? Y a mí me puso como, pues sí, académico y profesor, que eso es verdad, asociado a la Facultad de Estudios Superiores, hasta ahí vamos bien. Y dice que soy coordinador académico, actualmente ocupo el cargo de coordinador académico en la FES Catlán, según el sitio oficial de la facultad. Pues cosa que no es cierta de entrada. Sí coordino dos diplomados, pero no soy coordinador académico. Ahí está el error. Y lo Ok. demás es muy general. Me llevó hasta mis profesores, wow, o sea, yo no sabía, los temas de mis profesores. Eso es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la maestra Janet. Mira, a la IA que le consulté fue Copilot y se basó en lo que tengo en LinkedIn. Entonces, o sea, es Todo exactamente bien. todo bien. Ah, ok, No, perfecto. no hubo Muchas ningún gracias. sesgo Muy ni algo bien. imaginativo. Ok, vamos entonces con la maestra Aida Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Sí, yo le pregunté aquí algo acerca de uno de mis hijos, puse el nombre completo y entonces, pues sí me da cosas como impresionantes porque no son ciertas, ¿no? Lo único cierto es la formación académica, que es así la pone, estudió en la UNAM en tal periodo, pero fuera de ahí la trayectoria, las áreas de especialización, o sea, una cosa totalmente diversa a lo que en este caso, pues él tiene, ¿no? A Este, ver, por ejemplo. Sí, por ejemplo, me dice que es consultor, instructor y diseñador de cursos en Cozumel, Conalep y etcétera, etcétera, un montonal de cosas, áreas de especialización, certificación de competencias laborales, mejor organización. No tiene nada que ver con lo que él hace, Ok, esto, así totalmente increíble realmente. Sí, perfecto. mm, Muchas gracias, de maestra. nada. La doctora Ana Lilia Villegas. Hola, buenas tardes. Pues a mí me llamó mucho la atención la primera respuesta, porque me pregunta, ¿te refieres a una figura pública con ese nombre, a ti misma, a otra persona que conoces, ¿no? Y entonces, Como si nos hubiera estado oyendo, ¿no? exactamente, Ok, ajá. ¿No? Entonces, pues ya al darle yo la opción, entonces pues me pone la información que yo he generado en algún momento, ¿no? Cuando de pronto me han dicho, es que necesito un currículum abreviado. Entonces lo que he hecho es copiar mi currículum, pegarlo ahí en el chat GPT y entonces pues saco esa misma información, ok, resumida, ok. ¿no? Muchas Pues gracias. gracias. Creo que el maestro Leopoldo iba a decir algo adicional. Sí, gracias. De manera muy breve, la verdad es que sí, puse mi nombre y no se equivocó en absolutamente nada, pero supongo que porque obtuvo la información del sitio web del instituto, porque ya cuando coloco nombres de otras personas me dice que no encuentra a nadie que trabaje en el ámbito académico o que, no que hay muchas personas con ese nombre, pero ninguna que esté relacionada con tecnología o con respuestas de ese tipo. Entonces, al menos el mío sí, pero no sé, soy usuario muy asiduo de esa inteligencia artificial, entonces. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hasta ahorita, maestro Ruiz, ¿cuál sería su conclusión? ¿Confía o no confía con la experiencia que nos han platicado los maestros?
Ah, pues sí confío, pero no me gusta el prompt, ¿no? Ok, Pero ese ya es un sesgo aprendido por la mala, ¿eh? Debo de confesarlo. ok, Pero entonces perfecto. con esa pregunta, pues Es no muy me siento amplia y muy cómodo. Sí, general, claro, ¿no? claro. Ujú, sí, totalmente. Pero bueno, es una pregunta o es una forma de preguntar que es muy común en nuestros estudiantes, que no, sobre todo cuando no tienen experiencia usando este tipo de herramientas. Bueno, vámonos. Entonces, lo primero, vamos a ir haciendo aquí como una libretita de consejitos. No van a ser muchos porque no tenemos tantísimo tiempo, pero a ver si vamos como ensayando algunas cosas. Y una primera cosa es que solo si sé que puedo evaluar el output, debo de seguir adelante cuando no tengo ninguna otra precaución, ¿no? Como en este caso que de golpe pido lo que quiero, pero sin ninguna precaución adicional. ¿Cuáles son esas precauciones? Pues justamente, como decía alguno de los colegas, la posibilidad de darle las fuentes en las que puede consultar la información y pedirle que solo se base en esas fuentes. Entonces, bueno, yo estoy controlando el input y por lo tanto el tratamiento de la información para llegar a un output pues está mucho más controlado y es muchísimo más probable que esté en lo correcto, que no invente cosas raras. Eh, por ejemplo, tomé un cursito, un taller con mi maestro favorito de IA generativa, que es Jules White, de la Universidad de Vanderbilt, a través de Coursera. Ya llevo no sé cuántos cursos con él, tiene como 20 o 30, una cosa así, y es súper fan de la IA generativa y va como analizando cada cosita y cada aspecto de esto. Y en uno de ellos que justamente tiene que ver con confiabilidad, él decía, por ejemplo, si yo quiero saber si unos jeroglíficos de Babilonia de tal periodo dicen lo que me va a hacer la traducción una IA generativa, pues yo soy pésimo juez porque yo no sé nada de ese tipo de escritura. Entonces me podrían decir que ciertos glifos que había allí decían tal cosa y yo no estoy segura si sí o si no y no conozco a nadie que pueda hacerme ese favor de interpretarlos. Entonces, ese es un muy mal uso de la IA generativa. No conviene hacer eso, conviene que yo busque un experto, vaya a una institución que sí tenga ese tipo de profesionales de ese tipo de escritura, de ese tipo de periodo, para estar segurísimo de que sí me está dando la interpretación correcta y solo entonces podría yo evaluar con cuánta veracidad me está contestando. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que tenemos que evaluar o pensar antes de usar una IA generativa. Vamos a otro ejemplito. Este autor, Yehezkel, nos decía que hay cuatro grandes riesgos que tenemos cuando usamos una IA generativa. El primero son las alucinaciones y déjenme decirles que después de que todos hemos usado la palabra alucinaciones para referirnos a pues estas creaciones, esta generación de contenido que no necesariamente es el correcto, que tiene que ver con la forma en la que produce información una IA generativa, que es justamente un modelo probabilístico de creación de respuestas, pues no se deberían llamar alucinaciones porque, dice Shang y Shang, proponen la palabra confabulación para hablar de este fenómeno. Porque dice que alucinación viene de algo que no existe, pero en realidad las IAs trabajan con base en bases de datos existentes. Y entonces que más bien es una como recombinación de un recuerdo no perfecto y por eso psiquiátricamente se llamaría confabulación. Pero bueno, llámese de una manera o de la otra, está generando información que no está sustentada en datos de entrenamiento
Otro riesgo que podemos tener es que haya desinformación cuando no está distinguiendo entre fuentes veraces y no veraces, es decir, si en su entrenamiento tuvo cosas de los tabloides hollywoodenses, cuando a los artistas de la tele y del cine le está por explicar fenómenos como las enfermedades o como el cambio climático y que dicen cosas muy extrañas que no están científicamente probadas, pues bueno, esa es una forma de desinformación, ¿no? Si se alimenta de ese tipo de fuentes, pues evidentemente no vamos a tener una información científicamente correcta. Después la otra es la falta de transparencia, esta opacidad que tenemos en el sentido de que parece una caja negra en donde no podemos rastrear sus respuestas, no podemos decir, a ver, esto lo sacó de tal lugar, a menos que se lo pidamos, que ese es evidentemente algo muy importante que podemos hacer. Decirle cada vez que yo le pido alguna información o alguna sugerencia de bibliografía, me tiene que dar la bibliografía correspondiente y yo puedo ir a checar que efectivamente existe la revista, puedo ver qué calidad de revista es, en qué cuartil está y por lo tanto puedo yo desestimar unas respuestas y quedarme con otras. Y la otra parte es que hay una débil rendición de cuentas y de privacidad, porque es difícil auditar las decisiones y hay riesgo también de que se estén revelando datos personales. Entonces, bueno, estas son riesgos que nos están también aquí marcando y vamos a ver, por ejemplo, este caso. Yo les pido que lean este cachito y damos un momentito para que lo lean y después vemos qué vamos a hacer. ¿Listo? ¿Ya todo el mundo leyó? Ok. Mi primera pregunta es, ¿suena algo serio? ¿Qué opinan? ¿Suena, si quieren contestar por chat o si quieren abrir micrófono, ¿suena plausible? Sonia Julieta dice que sí, que parece algo plausible. A mí me suena muy raro que en 1880 ya estuvieran midiendo la temperatura, ¿no? De la Tierra y que desde esa fecha haya aumentado, o sea, tantos grados centígrados, pero no me dicen si al año o algo por el estilo. No, a mí no me suena. Ok, a la Dice maestra desde. Lorena no le suena. Acá en el chat, Ana Lilia dice que sí. Lucero Ramírez dice, no hay mención de organismos, pero hay fuente. Evelyn dice, lo de la NASA está fuera de lugar. El profesor Bernardo suena serio, sin embargo, no todos los términos son correctos. Nora Elizabeth sí muestra datos. Eh, por ejemplo, dice el maestro Bernardo el PSC. Juan Romero dice, sí parece serio, pero no me checa el 60% de desaparición. Iliana dice, suena real, menciona datos. Janet dice, se refiere a los bosques y no al descongelamiento de los polos. El maestro Leopoldo, hay datos, no fuentes, y hay datos que no parecen ciertos. Total, ¿no? Estamos como medio en la incertidumbre con todo esto. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer para evaluar este output de una IA generativa? ¿Qué harían ustedes? Gracias, maestra Elba. Janet dice verificar los datos. Pedirle que me dé citas y que me dé el link de esas citas y verificarlos.
Ok, muy bien, maestra García. Consultar fuentes confiables, cotejar datos, pedir referencias. Ujú. Verificar los datos en fuentes confiables. Ok. Revisar fuentes confiables. Indagar qué ocurría en 1880 para certificar y eso me llevará a fuentes de consulta. Ujú. Ok. Bueno, pues miren, donde más trabajo nos cuesta identificar algo es cuando hay algunos datos certeros y algunos no. Y esto justo es el caso. Este es un párrafo que tiene unas partes que son ciertas, que tiene que ver con la parte inicial que nos da confianza. Es un fenómeno causado principalmente por el incremento de gases de efecto invernadero. Hasta ahí, ya, entonces es como que entramos en paz y decimos, ah, no, bueno, va muy bien. Pero en realidad de ahí en adelante las cosas van medio mal. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Esa parte está confirmada, no hay problema. Y la parte que dice regular es que hay una parte que sí y una parte que no, porque desde 1880 la temperatura media del planeta ha aumentado. Pero en realidad la cifra real no es 2,3 grados, sino es 1,1 grados centígrados. Entonces, bueno, ahí está mal, pero digamos que si como dice aproximadamente, no sabemos así un poco como qué desviación estándar está usando para usar la palabra aproximado, le damos chance y vamos a decir que está ok. Pero lo que está fatal es todo lo demás. Entonces, cuando yo medio ya entré en calma, pues resulta que el ozono liberado por actividad humana no es significativo, que ha provocado un aumento en la frecuencia de terremotos debido al deshielo polar, es totalmente falso. No existe evidencia científica que tenga que ver el deshielo con la aparición de terremotos. Y la desaparición del 60% de los bosques tropicales es una exageración porque se calcula en 17%. Entonces, si yo digamos que me aclimato para usar la misma palabra del tema que estamos tratando y digo, ah, sí va bien por estas primeras afirmaciones, pues estoy corriendo un riesgo enorme porque me confío y todo lo que sigue no lo puedo usar porque o es impreciso o es exagerado o no es significativo, entonces no debería ni siquiera mencionarse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una siguiente cosita que podemos agregar aquí es que solo sigo si sé que tengo fuentes confiables de evaluación, o sea, puedo yo ir y contrastar, como muchos de ustedes sugirieron, ir y contrastar en alguna fuente confiable. Si tengo a lo mejor a un colega en el chat o en el cubículo de junto que es experto en el tema y me puede dar una opinión pues experta al respecto, muy, muy, muy de tomarse en cuenta, o cuestiones de ese tipo. Pero si no lo puedo hacer, no tengo el tiempo o no tengo acceso, no debo de tomarlo como cierto. Es algo que yo debo desestimar. Y luego, también otras recomendaciones, solo sigo si yo le pedí que solo consulte fuentes académicas dictaminadas por pares y que me aporte la referencia correspondiente. Si hago un buen prompt de inicio, como decía el maestro hace ratito, pues esto me permite ir como acortando las posibilidades de imprecisiones o de creación de confabulaciones o alucinaciones por parte de la IA generativa. Entonces, poner como un terreno limitado de acción es probablemente la mejor de las recomendaciones para confiar en una IA generativa. Aquí me gustaría dejar de compartir y hacer un pequeño ejercicio de un tema que cada uno de ustedes maneje perfectamente bien y en donde le den un prompt que
que ustedes consideren que es suficientemente similar a lo que el estudiante promedio que ustedes tienen haría. Sí, que a lo mejor no tiene tanta experiencia o no tiene tanto conocimiento del tema como ustedes tienen, sobre algún tema en especial y que sea algo que ustedes puedan dictaminar si es correcto o no. Entonces vamos a dar unos minutitos para que por favor hagan este ejercicio y vamos a ver qué resultados tenemos. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿A quién le gustaría compartir su experiencia? La maestra Luz Helena Espinosa, por favor. Gracias, Lupita. Voy a leer qué fue lo que yo le solicité. Presenta
el planteamiento central de un especialista latinoamericano en torno de las limitaciones para el estudio y generación de conocimiento científico y disciplinar que presenta el uso indiscriminado de inteligencia artificial por parte de estudiantes de primer semestre del nivel de estudios superiores de la UNAM. Dame cifras respecto del incremento de su uso en los últimos 10 años. Después, lo primero que me dice, me da una respuesta muy amplia, solo voy a leer el principio. Te entrego un planteamiento central en voz de un especialista latinoamericano sobre las limitaciones que implica el uso indiscriminado. Cito fuentes académicas e instituciones mexicanas y regionales para sostener las afirmaciones principales. Me da una tesis central, el uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial generativa por parte de estudiantes de primer semestre tiende a superficializar y desarticular el proceso formativo y la generación de conocimiento disciplinar. Sustituye prácticas cognitivas esenciales, pensamiento crítico, formulación de preguntas, diseño metodológico y redacción académica. Introduce sesgos y errores no transparentes en los resultados y debilita la integridad académica y la capacidad de los estudiantes para apropiarse críticamente del conocimiento científico. Por tanto, su adopción sin andamiaje pedagógico, formación específica en literacidad, en inteligencia artificial y reglas claras para la evaluación limita la formación disciplinar y la producción de conocimiento riguroso. Después me da un desglose y me da cifras sobre el incremento del uso de la inteligencia en los últimos 10 años, de 2015 a 2025 con fuentes, y aquí inicia con presencia prácticamente nula de 2015 a 19, es una línea de base. Dice que no existía en escala pública y masiva herramientas de inteligencia artificial generativa accesibles al gran público. Luego, el siguiente década de 2020, aumento progresivo y salto en 2020-23 con la llegada de ChatGPT. Se produce un punto de inflexión, informes periodísticos y análisis de mercado registran decenas de millones de usuarios en pocos meses. Completa los datos y da un ejemplo, por ejemplo, en el caso de ChatGPT que alcanzó 100 millones de usuarios. Los datos de estudiantes en educación superior, México, región, cifras recientes, 2025, encuestas y reportes institucionales reportan entre 54% y 86% de estudiantes de educación superior que ya usan herramientas para tareas académicas. Los valores dependen del sondeo y la definición de usar inteligencia artificial por semana, diario o puntualmente. Da algunos otros elementos, hace una estimación del incremento neto en los 10 años que le estoy solicitando, me da las fuentes principales consultadas, es una selección corta y directa, menciona inteligencia artificial generativa en la UNAM, Revista Iberoamericana de Educación Superior, RIES, encuestas, consensos nacionales y de instituciones educativas como ANUYES, reportes de adopción de ChatGPT y métricas de usuarios, prensa y análisis de mercado, y el resumen ejecutivo en 2 frases. El especialista latinoamericano sostiene que el uso indiscriminado de inteligencia artificial por estudiantes de primer semestre limita la formación investigativa y la generación de conocimiento disciplinar porque externaliza procesos cognitivos básicos, favorece la aceptación acrítica de resultados y debilita la integridad académica. En la última década, el uso ha pasado de prácticamente nulo, 2015, a un rango estimado de 70-86% de estudiantes de educación superior que usan herramientas de inteligencia artificial para tareas académicas en 2025, dependiendo de la encuesta y la definición de uso, lo que explica la urgencia de marcos pedagógicos formativos institucionales. Tiene mucha más información, pero bueno. Y bueno, ya haciendo una especie de evaluación, una mirada crítica, ¿cómo está esa respuesta? Me parece bastante cercana, sobre todo porque, bueno, yo ya tengo un buen número de años como profesora de asignatura en la UNAM, en el sistema presencial y en el sistema abierto. Y lo que yo quería saber es un poco identificar cuáles son las tendencias
a partir de, bueno, todo lo que hemos estado viendo, últimamente la multiplicación de cursos, conversatorios, conferencias y demás se ha multiplicado de manera espectacular. Entonces, este es un buen resumen de lo que mencionan, sobre todo todas estas agencias concentradas en lo que es América Latina y España. Ok, ¿habría algún rasgo de duda por ahí en algún punto cuando Sí, yo menciona creo que datos habría que precisar. concretos? Habría que precisar porque en este caso está hablando de, por ejemplo, la UNAM, que fue el dato que yo le di, pero aquí sería habría que considerar pues que no se da de la misma manera en las ciencias sociales y humanas que en el caso de, por ejemplo, Campus CEU, que en el caso de otras dependencias. No es lo mismo en el caso de Ciudad de México que de otras dependencias que están en otros lugares. Entonces, ahí habría que hacer una serie de precisiones, pero digamos que los resultados como un panorama general dan muestran un horizonte bastante aproximado. Ok, muchísimas gracias. No, Muchas, muchas gracias. al contrario. Vamos ahora con la maestra Aida. Y yo antes de que nos platique su caso, le quiero preguntar como representante un poco de este grupo así aleatoriamente, ¿debemos usar una herramienta de IA para buscar información? ¿Sí o no? ¿Qué sería la respuesta más correcta? Pues yo diría que sí podemos usarla para buscar información con todas las cosas que, pues esto que nos está comentando y lo que nosotros al usarla nos hemos dado cuenta que pasa, ¿no? Con las reservas del caso y siempre teniendo que tengamos referencias que podamos ir a buscar y que podamos en ese caso confirmar que la información pues es verídica, ¿no? O de los temas que también nosotros ya tenemos, pues conocimiento que decimos, pues si aquí me está mintiendo, ¿no? O está inventando, porque se da los casos que aunque le pidas referencia, también te da unas referencias y cuando vas a buscar la referencia, nada tiene que ver. Entonces, así como dices, bueno, o sea, sí hay que hacerla, pues validar, ¿no? La información que nos está proporcionando. Es una herramienta que considero que te puede ayudar a que consigas rápidamente información, así Ok. como un escaneo muy rápido, pero tiene o sea, yo luego desconfío de varias cosas. Pero ahorita lo que le puse yo, así es muy rápido, la pregunta que le puse es, yo doy la asignatura de ingeniería de reactores para ingenieros químicos. Y Ok. entonces le puse una pregunta muy básica de las primeras unidades que me dieron la clasificación de los reactores químicos de acuerdo con su modo de operación y su configuración. Y lo que me está presentando realmente, pues sí es lo básico, o sea, sí es lo básico, lo hace muy bien, me dice discontinuos, continuos, semicontinuos y sus características, me da de acuerdo a la configuración tipo tanque, flujo pistón, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego las referencias que me da, me llamó mucho la atención porque son de los libros que nosotros tenemos en el programa de estudios recomendados, así tal y como están en el programa de estudios. Y luego otra cosa como material académico que dice guía, es una guía que subimos el año, no, en este año como en marzo, abril, más o menos, de una guía de estudios para una de las asignaturas para los extraordinarios. Y es esa la recomendación que me da ahí, dice UNAM y todo, ¿no? Sí es cierta, sí la da, y algunas otras cosas, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, esto a lo mejor era una pregunta muy simple y la encontró así como, pues muy rápido, ¿no? Pero sí, o sea, sí es cierto lo que me dijo, ¿no? O la Ok. información que me proporcionó. Ujú. Ok, no como el caso de la información del hijo, ¿no? Que nada que ver. No, esa nada que ver, exacto. Nada, nada. Ok, entonces probablemente pues ha encontrado en muchas ocasiones esas clasificaciones de Así es. rectores y Sí. bueno, su aprendizaje se ha consolidado alrededor de algo muy cierto. Ujú. Pero Sí, cuando hay básico. incertidumbre es cuando así, así. Vamos a ir haciendo una encuestita de si
debemos usarlo como buscador o no, y al final hablamos del tema. Ok, Muchas gracias, gracias. maestra. Vamos ahora con el maestro. No, creo que ya no tenemos manos levantadas. ¿Alguien más que quiera comentar de su experimentito personal? Sí, el maestro Jonathan Martínez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Hola. yo hice un experimento muy reciente. Justamente, bueno, yo soy este profesor de la Facultad de Derecho en el Sistema de Universidad Abierta y precisamente hice una consulta en el sentido de que me identificara qué ha dicho la Corte sobre la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil. Y el resultado que apareció de esto me dijo, a la Suprema Corte ha emitido este criterio de jurisprudencia y hasta me daba los datos de localización y todo. Entonces me puse a buscar en las fuentes de consulta, que es el Semanario Judicial de la Federación, y ese criterio no existe. O sea, o Qué sea, miedo, ¿no? o sea, no existe, ¿no? Precisamente fue y me lo dice con un lenguaje tan convincente, ¿no? Porque, por ejemplo, me da el número o sea, como son fuentes de información del Poder Judicial, me establecen, ¿no? ¿Cuál es el registro digital? ¿En dónde está publicado? ¿Cuál es el contenido? Y todo, total que hasta busqué de una forma un poquito más profunda, no solamente así en búsqueda de la plataforma, y total que me manejaba inclusive dos criterios que no, o sea, no existen. Inclusive hay otros métodos de investigación que tiene la Corte para que una palabra en específico la podamos encontrar en alguna sentencia, y tampoco lo pude encontrar. Pero fue muy interesante. Y aquí lo particular es de que, o sea, lo que me dijo ChatGPT, o sea, bueno, no sé si a lo mejor sea por la versión, tengo la versión de paga, eh, que sí fue convincente, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? Sí fue convincente en cuanto a la respuesta que da, solamente que, digamos, no lo puedo yo sustentar o justificar en decir que es un criterio de la Suprema Corte, ¿no? Ese fue como que esa experiencia. Ok, sí, pues es como lo que decíamos del pobre abogado de la línea aérea, que pues quién sabe en qué situación, a lo mejor ahorita abrió su Oxxo, ¿no? Para sobrevivir o algo así, porque a lo mejor sí le quitaron la licencia de abogado por hacer uso de la IA generativa. Muchas gracias, maestro Jonathan. Vamos O sea, con Ana Lilia, por favor. Ajá, sí, gracias. Pues yo les quiero compartir que ayer justamente tuve la experiencia con una actividad que le pedí al ChatGPT que me generara. Tengo una sobrina que me pidió que le ayuda, de 13 años, que me pidió que le ayudara con un ejercicio de nivel B2 en donde tenía que utilizar este, ciertas frases idiomáticas, pero que le iban a hacer el examen siguiendo el modelo de la primera sección del examen de Cambridge, ¿no? De inglés, ¿verdad? De inglés, exacto, ¿no? Entonces yo le puse al ChatGPT utilizar estas frases, diseñar un ejercicio siguiendo el modelo de la primera sección del examen de Cambridge, ¿no? Con respuestas, ¿no? Y entonces me lo generó y la verdad se ve increíble porque así tal cual, hasta con el mismo formato. Ok. Y la verdad, pues yo me puse a revisarlo porque, pues bueno, no podía yo quedar mal con la sobrina, ¿no? Y pues sí, tenía todo el formato, pero las respuestas no eran correctas, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, da mucha esa información y la verdad yo pienso, si yo hubiera pedido esto para mis alumnos, y porque además se lo pedí en un documento Word para descargar, entonces yo lo pude haber tenido impreso, llevárselo a mis alumnos y yo hubiera quedado súper mal porque
si no lo hubiera resuelto antes, porque las respuestas que me generaba no eran las correctas y además le hacían falta ciertas palabras para que quedara el contexto perfectamente claro, ¿no? Entonces, pues no se puede uno confiar con esta primera respuesta que le den a uno, porque pues el formato y todo es precioso, pero no preciso. Exacto, exacto. Muchas gracias, qué bueno tener esta experiencia personal reciente. Muchas gracias a la doctora Villegas. Vamos con el maestro Ruiz, por favor. Muchas gracias. De manera muy breve, creo que todas las aportaciones son interesantes, pero bueno, esta experiencia no ocurrió con lo que ahorita le pregunté. Insisto, ahorita lo contestó medianamente bien, pero ahora utilizó un video de YouTube, entonces fue como muy claro porque había un sesgo en la respuesta. Pero sí hay una experiencia que fue muy educativa para mí hace prácticamente un año, ¿no? Cuando comencé y aprendí la relevancia del prompt. Eh, Estaba como editor invitado a una revista y había que elaborar una lista de posibles participantes en esa publicación. Y entonces se me hizo sencillo pedirle por favor una lista de 100 posibles personas que aportaran al tema. Entonces generó un archivo de Excel muy bonito, ¿no? Que afortunadamente le pedí a mis alumnos que verificaran y justamente como es un tema de probabilidad, combinó nombres y apellidos, entonces había gente que no existía, correos que no existían e instituciones a las que no pertenecían. Entonces, de esa lista de 100 solamente uno era válido. Nada Qué más como para tener cuidado con eso y qué bueno que no, que le dimos el seguimiento, pero si no hubiéramos mandado 100 invitaciones a gente que no correspondía y que no estaba ni siquiera en el lugar, nada más para tener el suficiente cuidado con ese tipo de cosas. Gracias. Maestro, ¿y qué opina? ¿Debemos buscar información usando estas herramientas? Bueno, mi experiencia es que no, pero lo que sí debo de confesar que se ha convertido en una herramienta muy útil, al menos para el campo donde me muevo de la ingeniería, es que si le proveemos datos, es muy buena haciendo la minería de esa información y acotándolo a que solamente lo realice ahí. Entonces, si yo le proveo 4 o 5 archivos y le digo, por favor, que los clasifique de determinada manera, o que extraiga esa información, nuestro nivel de sesgo disminuye de manera importante. Sí hemos llegado a detectar errores, pero cuando revisamos el prompt, también nos damos cuenta que no hicimos una buena labor en lo que se le estaba solicitando. Entonces, hablarle como de manera demasiado coloquial y cosas, bueno, hablarle, perdón, comunicarse a través de la redacción del prompt de manera muy coloquial y no ser lo suficientemente específico puede generar problemas también interesantes. Entonces, bueno, a veces también debo de reconocer que incluso otro tipo de herramientas que se utilizan en los modelos de inteligencia artificial generativa, pero que excluyen fuentes abiertas, que es posible solamente ligarlo a eso, no siempre revisa todas las fuentes y entonces eso también habría que cuidarlo en algún momento. Pero si somos muy específicos y le decimos, por favor, incluye todas las fuentes o verifica incluso la información que estás generando, si el proceso es bastante más lento, pero llega a ser mucho más exacto en lo que se está realizando. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia de este momento? Ok. Bueno, la siguiente cosa que les quiero preguntar, si, a ver, la maestra Luz Helena Espinosa dice que este recurso no debe verse como un buscador de información. Esa es la pregunta que quiero hacerles. ¿Me pueden contestar por chat si debemos usarlo como buscador o no? Nada más sí, sí debemos o no, no debemos. ¿Qué pensaría todo el grupo? Sí. Nora Elizabeth, sí, pero con reservas. Lorena, sí, sí, es un acompañante cognitivo. Roberto de Jesús, no, en parte. Bernardo, Sonia, sí. Lucero, sí. Rosa Nayeli, sí. Laura, no. Leopoldo, no. Aida, sí. Ileana, sí. Janet, no.
si hay alguna CIA específica para ellos, sí, bueno, ok. Elizabeth, hay otros buscadores más precisos. Daniel, sí, cuando estamos seguros de las indicaciones de búsqueda pertinentes. Juan Romero, sí. Jonathan Martínez, sí, pero no de información nueva desconocida. Juan Carlos, no de manera única. Él va con reservas. Ok. Ok, bueno, les quiero decir que en general, quienes son súper expertos en ingeniería de prompts, indican que no debe ser un buscador. Para eso están sitios como dgb.unam.mx, en donde nos da información ya tamizada por expertos, en donde se consulta Scopus, Web of Science, etcétera, que ya tienen, digamos, filtros previos que nos permiten asegurar calidad. Como decía el maestro Ruiz hace un momento, cuando nosotros sí aportamos la información base, las fuentes base, y podemos alimentar a la inteligencia y pedirle que exclusivamente se base en esa información, tenemos que después checar que sí nada más se basó en esa, porque no necesariamente nos hace caso siempre. Entonces, hay algún riesgo, pero se disminuye muchísimo. Pero lo que se dice es que no la usemos como buscador, que usemos fuentes súper confiables, instancias que están dedicadas a la veracidad, a la evaluación previa de veracidad de las fuentes que se están ofreciendo. Eh, Esta es una herramienta que es útil para un millón de cosas. Por ejemplo, análisis de discurso, por ejemplo, síntesis. Son muy buenas sintetizando, diciéndoles que solo de lo que queremos que sinteticen y cuestiones así, y aún así haciendo un poco ese ejercicio de evaluación. Me pareció muy interesante la práctica que dijo el maestro Ruiz, en el sentido de que de la lista de 100 personas de Excel, puso a sus alumnos y él mismo también se aplicó a ello, a verificar si existían, si no existían, si pertenecían a la institución correspondiente, si los mails eran los adecuados. Ese es un ejercicio muy útil y muy formativo para nuestros alumnos. Es decir, que podamos compartir con ellos la responsabilidad de revisar y de darse cuenta que no siempre es información pertinente y verídica, porque eso pone en alerta al estudiante y entiende que no puede confiar ciegamente en ellos. En un momentito vamos a hablar de lo de ciegos, de la confianza o la desconfianza ciega. Ni una ni otra se recomienda. Pero a veces no estamos conscientes. Y creo que al principio, cuando se empieza a usar, cuando es una especie de contagio conductual con otros alumnos que ya la están usando y que dicen, bueno, es que súper bien, me fue con esto y tal, y que se contagia a todo el mundo y lo empieza a usar, pues hay todavía menos como cuidado, menos resquemor, y bajan las defensas y uno empieza a consumir directamente lo que nos da sin cuestionar. Aquí el asunto es ser un consumidor crítico. Eh, eh, Usar inteligencia artificial generativa es un ejercicio de metacognición, en donde nos debemos estar preguntando, ¿debería de dudar? ¿Cuáles son los indicadores de veracidad de este artículo o de esta respuesta que me está dando? ¿Qué otra cosa debería hacer para estar segurísima de que no es una confabulación, no es una alucinación? O sea, este tipo de cosas nos ayuda mucho a limitar la capacidad de engaño, digamos, aunque obviamente no es una persona, no tiene una intención de engañar, pero sí es un generador, es una inteligencia artificial generativa, que cuando ya no encuentra en sus bases de datos una respuesta tal cual, genera algo que parece ser plausible y parece ser pertinente para la pregunta que le están dando. Entonces, también hay la sugerencia, y yo lo he probado mucho,
que le digo, si no encuentras la respuesta, por favor, dímelo. Y entonces es muy frecuente ahora, después de esa instrucción, le dije, de ahora en adelante, en tu papel de asistente de apoyo mío, eh, cada vez que te pida algo, si no encuentras algo, primero que nada dime que no encontraste. Y entonces ahora es muy frecuente que me diga, no encontré nada, ni en ICI, ni en esto, ni en lo otro, acerca de tal persona o de tal fenómeno o de tal cosa. Incluso hace unos días que tenía que entregar la tesis, una alumna mía tenía una palabra rarísima, algo así como ipsitiva. Y yo decía, no me suena a una teoría psicológica, yo me dedico al área de psicología. Lo busqué, no encontré nada, pregunté, no, mis colegas no. Y entonces regresé con ella y le dije, oye, no podría ser porque sonaba, nada más porque me sonaba que pudiera ser positiva y que fue un error de dedo. Y me dijo, no, porque yo me acuerdo que sí la busqué muy bien y sí decía eso. Entonces, pues no tenía la fuente a la mano, etcétera. Entonces me dice, póngale positiva, de una vez cambies. Me decía, le digo, no, no puedo hacer eso, ¿no? Porque a ti te suena que maybe, pero es ese a veces el tipo de impulso que tiene el estudiante, ¿no? Que todavía no tiene como este criterio pues más riguroso, ¿no? De que cada palabra tiene que estar sustentada cuando escribe un texto académico. Entonces, bueno, pues fue una experiencia, me daba risa, ¿no? Pero por otro lado digo, híjole, ¿cuántos alumnos a lo mejor no porque les suena bien cambian la palabra como si fuera posible hacer eso, ¿no? Citando a un autor que está explicando alguna teoría. En fin, bueno, vamos a seguir con la presentación. Em, ok. Bueno, justo les decía que íbamos a hablar de la confianza y la desconfianza entre profesores. Este artículo de Liu y sus colegas hablan justamente de esto y entonces hacen un estudio y se dan cuenta de que estar familiarizado no garantiza que su uso sea efectivo. Por ejemplo, en el estudio que ellos hicieron con un grupo amplio de maestros, 83% conocía muy bien qué era la inteligencia artificial y cuáles eran las principales herramientas a su disposición, pero menos del 20% la usaba en clase. Es decir, hay una distancia entre saber que existe y adoptarla o haberla probado o haberla experimentado. Y luego, una cosa interesante de este artículo que creo que es la mayor aportación es que la confianza y la desconfianza pueden cohabitar en una persona. Es decir, por un lado, podemos tener mucha confianza en las ventajas que tiene, por ejemplo, la rapidez, la eficiencia, la posibilidad de personalizar muy bien el tipo de respuestas que da, pero desconfían de la parte ética o de partes pedagógicas, ¿no? De manejo pedagógico de la información. Entonces, esto es algo que tendríamos que hacer como una especie de introspección cada uno de nosotros para saber en qué partes de la IA confiamos y de cuáles desconfiamos. Y de aquellas donde sentimos que hay más posibilidad de error, más posibilidad de imprecisiones o de exageraciones, para arriba o para abajo, pues lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de hábitos adoptamos para prevenir o mitigar esos riesgos. Y una cosa interesante también de este artículo es que los de posgrado tenían más confianza que los de licenciatura, porque sobre todo los de licenciatura estaban muy atentos a las cuestiones de plagio académico. Yo me quedé pensando al leer este artículo que probablemente tenga que ver con que en licenciatura típicamente usamos, o por lo menos estadísticamente hay más exámenes y instrumentos que miden memoria
y cosas que es fácil replicar a través de una IA. Y en posgrado, pues más bien son resultados de investigación, procesos de indagación, búsquedas y revisiones de la literatura, que es como más difícil que se presten a plagios obvios, que son los que ubicamos en la licenciatura con alguna frecuencia entre nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a ver entonces qué dicen ellos que son los mayores riesgos. El primero y más fuerte es que tengamos confianza o desconfianza ciega. Yo me he encontrado con personas, con colegas docentes, que de inicio dicen no a la IA generativa y pasan los años y siguen diciendo con un fervor absoluto que de ninguna manera lo van a usar, que debería de estar prohibido. Prácticamente me han dicho que debería de ser un delito usar IA en educación, y más siendo el maestro el que lo usa. Entonces, bueno, esa desconfianza ciega no permite como que permee información de investigación, datos duros de la conveniencia y las ventajas que tiene. Pero lo mismo pasa con la confianza ciega, con quien dice, no, nunca me va a engañar, me llevo súper bien, así ya con esta cuestión como humanizante de la IA, en donde me llevo súper bien, es mi súper cuate esta herramienta, y no me va a engañar, y no hay manera de que me engañe. Entonces, bueno, ni uno ni otro implican ninguna certeza, ¿no? Tiene que haber evidencia para que se genere o no esa confianza o esa desconfianza. Una parte que es también un riesgo es la falta de precisión y verificabilidad de respuestas, para lo cual, como ya vimos, las acciones son dame la fuente, corroborar la fuente, corroborar que existe la revista, que es una revista seria, porque a veces nos da referencias no académicas, ¿no? Sino ni de divulgación científica, sino pues tomadas de cualquier persona que fácilmente puede publicar. A mí me ha dado respuestas de blogs, aunque yo le pido que solo sean artículos académicos, en algunas ocasiones me ha dado blogs, entonces le digo y me dice, por supuesto, muy educadamente que se equivocó, que mil perdones, pero que no vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Entonces, son cosas en las que debemos estar como muy alertas. Los riesgos éticos, pues de plagio, de sesgo lingüístico, de sesgo social y desde luego violaciones a derechos de autor. El impacto ambiental del entrenamiento de modelos, que pues sabemos ya en la mañana se estuvo hablando del impacto ambiental y del costo también que tiene. Y pues también sabemos y se considera por parte de los maestros un riesgo, que es una carga adicional que puede hacer que baje su nivel de atención a la docencia regular, porque deben detectar fraudes o rediseñar las evaluaciones para que sean IA-gen proof, ¿no? Y que no se vean afectados. Entonces, bueno, los maestros, como vemos, tienen, y este propio grupo tiene confianza, unos, otros no, otros a veces sí, otros depende y creo que al aplicar estas medidas de ser nosotros expertos, y si somos expertos ya no tenemos que hacer tantas cosas porque nosotros solos podemos evaluar, o tener alguien o algo, una fuente en donde podemos contrastar respuestas, pues eso baja nuestro nivel de estrés. Baja también si no estoy buscando información, si no estoy trabajando con información. O sea, se recomienda más bien que la IA generativa nos ayude con datos que ya tenemos, que necesitamos sistematizar, que necesitamos contrastar, a los cuales debemos analizar de alguna manera, pero no que genere por sí misma, o que haya la posibilidad de que genere
cosas que impliquen exageración o generación espontánea de información. Bueno, entonces aquí la otra recomendación que tengo es seguir adelante si analizo cuál es mi posición personal, si tengo confianza o desconfianza ciega en la IA generativa. Porque si estoy en uno de esos extremos, debería de hacer como un alto y cuestionarme ¿qué debo hacer? Es decir, necesito, al parecer, tener más información, leer acerca de la IA generativa en la educación, entender cuáles son los riesgos reales y cuáles son los que parecen riesgos pero son controlables por mí como docente. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir que estos ejercicios conjuntos con los estudiantes, en donde yo soy capaz de invitarlos como parte del equipo revisor de las respuestas para que critiquen a la IA, son excelentes. Hay muchos ejemplos de literatura en donde se presenta este tipo de ejercicios y consistentemente son muy positivos, tanto los alumnos los evalúan como muy positivos, como los resultados de aprendizaje también son muy buenos, en el sentido de que se hace un análisis, no se toma como tal el resultado de la IA, sino que se pone a validación del estudiante. Entonces, claro, si yo estoy dando un tema de relaciones internacionales o de química o de lo que ustedes quieran, y el alumno tiene que evaluar, evidentemente se tiene que preparar en fuentes confiables para poder hacer esa evaluación correctamente y está aprendiendo incluso en el momento en que está fabricando sus rúbricas y demás. Y como hay normalmente estas experiencias de aprendizaje terminan en una revisión grupal y una discusión grupal de los textos o de la estrategia que se estaba usando. Y pues ahí también se da una confrontación de lo aprendido por cada alumno contra lo que otros estudiantes han detectado o han encontrado en la literatura. Entonces, pues es una manera extra eficiente tanto de hacerlos muy hábiles en el manejo de una IA generativa como en el aprendizaje de una base de conocimientos o de habilidades en el campo disciplinar correspondiente. Quisiera, la última actividad que tengo considerada, bueno, hasta aquí hay alguna duda, comentario, cómo sienten, cómo sienten su nivel de tranquilidad al usar IA generativa en su vida académica. Pues Sí, la verdad Clarisa. es que me sorprendió que no debería de ser usado como un buscador y escuchándote, pues, o sea, suena obvio, ¿no? A ver, pues primero busca, descarga a lo mejor los artículos, o sea, ten esos documentos y con esos documentos alimenta y da, o sea, la verdad es que suena muy lógico y entonces fue así como, toma, eso estuvo muy mal hecho. Bueno, lo has hecho medio mal. No, bueno, creo que todos, ante la familiaridad que nos da la IA, ¿no? Nos sentimos súper cómodos, podemos preguntar cómo se hace el pastel y cosas así muy sencillas, pues por supuesto que empezamos a usarlo de cualquier manera posible, pero realmente no deberíamos usarlo como buscador, sino irnos a las fuentes que sabemos que son institucionales, que luchan porque lo que llegue a nosotros sea excelente información súper depurada. Y aún así, pues de repente nos encontramos con que uno busca el artículo y dice, este artículo ya no está disponible porque se dio de baja, porque había un plagio o había una falla metodológica. O sea, aún con todo el aparato científico atrás, pues hay a veces publicaciones erróneas, pero justo pues eso también te da confianza de que se está revisando, se está auditando y se están haciendo las cosas bien. Entonces,
como que a la fuente correspondiente hay que irnos para tener los mejores resultados. Em, Otra cosa que se sugiere también es, si yo no tengo tantísima información respecto a un tema, en algunas ocasiones leí, pero ya no me acuerdo ni siquiera en dónde, pero me parece que puede ser una forma. Ya ven que podemos pedirle a la herramienta que nos dé una explicación en algún nivel de profundidad. Y entonces, si yo no soy experta en algo, pero tengo una idea, ¿no? Es de mi disciplina, pero no soy experta en esa partecita de la disciplina. Eh, yo puedo preguntarle de ese tema, pero decirle que me lo explique como si yo fuera un estudiante de secundaria. Y entonces ver si esa primera aproximación me está dando una información certera y después pedirle que ahora me lo dé, pero a un nivel de licenciatura. Y entonces voy como yo misma escalando y un poco reconstruyendo mi memoria y generando, ¿no? Construyendo un poco ese conocimiento. Y entonces me puedo dar una idea, por lo menos inicial, de qué tan veraz puede ser lo que me está diciendo. Pero desde luego, ver las fuentes en las que dice que se basó es una prueba irrefutable porque como dicen algunos de nuestros colegas, han dicho antes, a veces o no existen esas referencias o existen, pero no tienen que ver o son citas secundarias o terciarias y en donde ya se pierde y ya no hay como trazabilidad de la huella de esa información. Si no tenemos nosotros certeza de que esos datos son correctos, lo preferible es irnos a otra buscador como DGB, hacerlo tradicional y, como dice la maestra Lorena, pues poder usarlos como input para que me dé un output más confiable. Em, bueno, yo quisiera que ahora nos arriesguemos como si fuéramos alumnos y tomemos un ejemplo de algo que no conozcamos y que sea muy específico. Entonces yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que ponga en el chat un tema de su área, pero que sea, digamos, raro, poco conocido. No es, que es el psicoanálisis para nosotros los psicólogos, sino algo muy específico, una palabrita clave ahí rara para que alguien de otra área haga una búsqueda y nos pueda decir qué encontró y cómo detecta si es veraz o no. Entonces, si por favor en el chat nos van poniendo eso. Sí, el maestro Daniel nos pide algunas referencias. Si quieren, yo les dejo esta presentación en el chat y tiene algunas referencias ahí. Y si quisieran más, con mucho gusto, si me escriben, yo les doy. eh, Déjenme ver nada más que sea la referencia correcta. Bien. A ver, tenemos, Juan Romero nos puso latencia de semillas. Lorena, relación entre alteraciones orofaciales y lenguaje oral. Cada quien podría poner una palabra clave no muy conocida de su área. Signatura topográfica, literacidad, reviviscencia de la norma,
Lógica del incumplimiento extendido. Gracias. Están hablando en chino, neta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Presente perfecto. Piscina de derretimiento. Ok. Entonces, si vamos tomando alguno de esos términos y hacemos una pregunta al respecto, eh, y después evaluamos con lo que hemos visto el día de hoy, pues cuáles son las posibilidades de que haya exageraciones, alucinaciones, eh, datos imprecisos. Cringe, input estructurado, estereoagudeza. Bueno, me siento motivado porque me dijo que es una pregunta interesante. ¿Me puede ayudar quien puso lógica del incumplimiento extendido si se refiere a jurídico, filosófico o lógico, porfa? ¿O ninguna de las anteriores? Mm, Minerva Rojas. No, pues bueno, gracias. Ay, perdón, gracias, gracias. Ok. Experiencias prácticas de diseño de antenas en 6G. Copsile. Elisión. Pues qué interesantes cosas se enseñan en la UNAM, quiero decirles. Suenan muy difíciles y muy palindromic repeats. Están escribiendo en japonés, estoy de acuerdo. Directriz. Configuración de shares y COAs en servidores. Ni yo lo sé. Ok. Verónica Garza ya trae información de una de las palabras clave, que no hay información. Runaway. Bueno, vamos a ver cómo les fue a algunos de quienes ya buscaron. No sé si, por ejemplo, Roberto de Jesús González nos puede platicar su experiencia.
Hola, buenas tardes. Sí, me Hola, escuchan, ¿verdad? sí. Ok, yo tomé la palabra elisión, este, obviamente desconociéndola, y me apunta aquí que está vinculado con la lingüística. Déjenme encontrarlo porque hice otra búsqueda después de eso. Bueno, no sé quién la mandó, si sí estoy en lo correcto, o bueno, más bien la IA. Yo solo leeré. Un fenómeno fonológico que consiste en la omisión o desaparición de una vocal, sílaba o sonido al hablar. Después me muestra varias como características de estas y en qué momento se pueden dar. A lo que después de eso yo le pregunté si esto podíamos considerarlo como un error de los hablantes. Y un poco mañosamente, pero bueno, lo que me dice es que no, que simplemente es una cuestión pues natural, incluso puede ser una estrategia del hablante. Entonces, yo lo consideraría como información buena o creíble hasta el momento en que alguien me diga que no lo es. Y si digamos que fuera algo de vida o muerte, ¿qué podríamos hacer para verificar esto? A lo que comentamos hace un rato, pues buscar fuentes, cotejar con otras, incluso otra inteligencia artificial. Ok, Como en el primer ejercicio, sí comparé Gemini con ChatGPT en la pregunta inicial y sí me dio diferencias. Cuando teníamos que hacer una pregunta de nuestra área, que conociéramos perfectamente el tema, ajá, sí pude comparar. Y en ambas, yo preguntaba sobre lenguaje natural y lenguaje controlado. Y en ChatGPT preguntaba cuál era mejor para la ordenación del conocimiento. Y en ChatGPT me dijo que la mejor era el vocabulario, el lenguaje controlado. Y en Gemini me dijo que las dos son buenas dependiendo de tu objetivo, con lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando deja la posibilidad de que ambas son buenas en determinados momentos. Entonces, lo que haría, si tengo, no, o sea, no lo tomaría como creído al 100%, sino más bien cotejaría, buscaría fuentes. eh, lo dije más bien en función de que quien puso la palabra clave me dijera así. ok. ¿Qué es la Ajá. maestra Sonia Julieta? Sí, yo fui. Sí Hola. está bien, de hecho, las dos preguntas, porque efectivamente sí es como desaparecer sonidos. Va a haber lenguas en las que va a ser parte de, pues, del habla, digamos, de las reglas gramaticales, y otras como en el español que es oralizado, ¿no? Es decir, para arriba, para abajo, mijo. Entonces es muy característica del habla. En muchas lenguas vas a ver por regiones y efectivamente no es un error. O sea, no se puede considerar un error hablar así porque finalmente, ahora sí que cada quien habla como quiere, ¿no? Ok, Entonces, Ya, sociolingüísticamente no se considera un error. un error. Y yo igual le hice la pregunta para ver si mencionaba ahí como de, porque hasta pone ahí, si quiero saber más a nivel básico, intermedio, avanzado, o sea, como agrandar un poco. Entonces ya me quedé ahí, pero sí, sí está bien la respuesta. ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Roberto. ¿Alguien más quisiera? No sé si la maestra Ambrosía. Bueno, mil disculpas, yo me agregué un poco tarde, entonces eso inhibe mi participación tan fácilmente. Pues, estoy descubriendo muchas cosas de las que ustedes están hablando. Desde luego, yo me quedé con la latencia de semillas y bueno, he recibido toda una cátedra del ChatGPT porque además pues te va especificando, yo no sé si exista o no exista eso de la latencia, está fuera de todo mi ámbito de conocimiento, pero sí, sí va arrojando mucha información en donde nos dice que es un tema muy interesante dentro de la fisiología vegetal, que se refiere al estado en que una semilla, aún siendo viable, no germina, aunque las condiciones externas sean favorables. Y bueno, las va clasificando, me va explicando cómo influye en esto, pero lo más sorprendente es cuando te lleva, o como si detectara que a lo mejor quieres hacer un escrito académico o un escrito de divulgación
Entonces, pues uno va viendo cómo esto se va desglosando y supongo, ¿no? Si fuese una tarea para un grupo de estudiantes, pues a lo mejor dicen un texto académico, ¿no? Y da las referencias, pero bueno, con todo lo que están comentando los diversos compañeros que han participado, pues sabemos que tenemos que estar buscando y que entiendo que la forma de acercarnos a estas inteligencias es precisamente en conjunto, ¿no? Con nuestros alumnos para verificar si esto existe o no existe, ¿sí? Porque parece ser que el mejor entrenamiento de la IA es tener respuestas para todo y no necesariamente esas respuestas pertenecen a conocimientos validados. Así es que no, súper interesante todo, doctora Guadalupe, como Muchas siempre. gracias, Muchísimas muchas gracias. gracias. Sí, es muy interesante. Yo ahorita decidí hacerle una pregunta de un personaje de un guión cinematográfico que me dio una alumna, porque estamos haciendo un trabajo conjunto con gente que está en ingeniería multimedia en Colombia y mis alumnos de psicología están trabajando el tema de identidad, pero los de allá de identidad de personajes, no de personas. Y entonces están trabajando juntos un guión cinematográfico. Y entonces le puse una palabra de, pues, ese guión de una de las alumnas que además es súper creativo. Y le digo, platícame de los Black Claw, que es como garras negras, ¿no? Que según la historia de ella, pues era una de los grupos humanos primeros del mundo, desde la creación de la Tierra y que pues habían evolucionado como tiranos y, ¿no? Y llegaban hasta nuestros días. Y entonces es muy interesante porque me dice, no tengo ningún registro histórico o referencias verificables sobre los Black Cloud como grupo, familia o entidad en fuentes académicas, históricas ni literarias conocidas. Pero quizás te refieras a la ficción que me pediste revisar de Elian Kyle Blacklow y Britalia. Y sí, hace un tiempo le di un pedacito para que revisara si no había algo más acerca de esto. Y entonces, bueno, también puede referirse a algo, usar nuestras fuentes, usarnos a nosotros como fuentes, es lo que quiero decir. Pero me gusta mucho porque después me dice, si quieres puedo ayudarte a construir su linaje, su historia, sus símbolos, valores y conflictos internos. Entonces ya da toda una posibilidad de creación. Sí, otra vez, por favor, maestra Ambrosía. No, nada más rápidamente. Efectivamente, yo he estado usando el ChatGPT, que tenemos asociados nuestra cuenta de comunidad, UNAM, y lo que he hecho, pues ha tenido que ver con este señalamiento que hace en algún momento de análisis del discurso, de sintetizar y de estas cosas que favorecen mucho, pero es sobre lo que ya sabemos, lo que estamos haciendo. Entonces toma como referencia todo lo que he venido trabajando. Y pues no sé si esto, el concepto clave sea que de alguna manera, en la medida que lo usamos, entrenamos a esta inteligencia artificial. Totalmente, Por totalmente. estas respuestas que me da, digo, ya estoy a una cuestión académica, o un ensayo académico o divulgativo. Dije, no puede ser, pero sí, sí lo hace. Y es parte de de la utilización que hacemos de la IA. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más querría compartirnos de la búsqueda de alguno de los, no sé si la maestra Iliana? Creo que está conectando su micro. Sí, muchas veces realmente las formas en que hablamos, en que nos comunicamos, también van haciendo un lenguaje común, ¿no? Nos va espejeando.
la IA, y entonces hace que estemos como cada vez más cómodos y que sintamos más familiaridad con la herramienta. Entonces yo creo que ese es parte del encanto que tienen y que después ya no queremos usar más que una, ¿no? Que es la que nos trata más bonito y con más cariño y demás. Elizabeth, por favor, la maestra Fonseca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues yo hice la misma información de lo que pregunté de diseño de antenas con 5G, que todavía no está y que tampoco hay algo que decir. Sin embargo, se va a hacer las búsquedas de algunos artículos, pero no. Todavía no se puede verificar la información completamente, ¿no? Entonces, lo que le falla a la inteligencia artificial son la parte práctica que no la tiene y que pues nada más hace la búsqueda de qué pudieron haber hecho los demás, pero en un sentido se puede decir que no me contestó bien. Otra cosa que iba a comentar es que al inicio, cuando empecé a trabajar con la inteligencia artificial, le pones algo y te contesta y dices tú, ¡ah! Es lo padrísimo, ¿no? Que empieza uno por primera vez y quedas con la de, wow, qué capaces de hacer tal cosa. No, sí, y ahora pregúntale esto y el otro, y le pones y, oh, ¿no? Entonces, eso ha bajado. La sorpresa ha bajado porque conforme, ay, perdón, y luego me están marcando de Nueva York y de tontería y media, este, que no debo de contestar. Perdón. Entonces, conforme va pasando el tiempo y vas haciendo ejercicios, que eso es importante, no dejarlo así, es que te vas dando cuenta de que, falló acá, falló acá. Y no sé qué pasa, pero de repente he estado haciendo ejercicios estas 2 semanas con la IA y me empieza a fallar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no quiere contestar, ya no, dice, esto no me corresponde. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? Pues si estoy preguntando de tal cosa. Sí, 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 ya contesto. Entonces, súper extraño ese fenómeno. No sé si a todos le está pasando eso. Me gustaría saber si ¿Con qué herramienta? con Gemini. Ajá. Y pregunto y de repente ya no me contesta y luego me contesta otra cosa. Entonces, pues yo creo que se basa en un contexto que nosotros tenemos en las pláticas y yo creo que ya lo atoré de tanta pregunta. Ok. Eso es todo. Sí, sí, hemos tenido también en nuestra oficina. Y lo que vemos es que sobre todo cuando estábamos usando una versión libre, tendía a hacer cosas así. Yo no sé si es como parte de la estrategia mercadológica para tener ¿no? Para como empujar a que la gente compre la suscripción. No sé, la verdad no conozco ese tema. Em, Ay, creo que la maestra Ileana no se ha podido conectar, pero bueno, vamos a seguir adelante para que podamos acabar con la presentación. Em, Y vamos a una parte en donde no solo debemos apoyarnos en nuestro conocimiento individual como docentes, como decía la maestra Ambrosía, es muy importante considerar que es un ejercicio colectivo, sobre todo esta reflexión crítica, este análisis crítico de las inteligencias artificiales y lo que producen, es mejor cuando es en grupo. Es mejor cuando lo compartimos con colegas, con nuestros estudiantes y hacemos un ejercicio conjunto en donde entre todos podemos ver y analizar más aristas de la confiabilidad de cada respuesta que va dando. Eso creo que vale mucho la pena, pero no solo se tendría que quedar al nivel no sé si se fue al nivel de docentes y estudiantes, sino también las instituciones educativas. Hay una lista que me parece interesante, que es una lista de evaluación para la confiabilidad en inteligencia artificial. Las dimensiones que evalúa son robustez técnica y seguridad,
privacidad y gobernanza de datos, diversidad y equidad, transparencia, sostenibilidad, responsabilidad y agencia humana, así como supervisión. Eh, Creo que vale la pena tener contacto con este tipo de herramientas que nos puede apoyar en ver qué falta, qué cosas podemos sugerir a nuestra institución o a nuestra área académica que puedan aportarnos. Y bueno, la conclusión de este artículo de Gente de Grecia es que la confianza en la inteligencia artificial en el área educativa solo se logra cuando se promueve la transparencia, la rendición de cuentas, la participación humana y la equidad de acceso. Mucho de la discusión que se ha dado en esta tercera jornada tiene que ver con las diferencias en acceso cuando se trata de versiones de paga contra no paga, que evidentemente pues hay funcionalidades en algunas de las herramientas que solo son accesibles cuando hay un pago y a veces un pago pues muy mayor, ¿no? De $4,000 mensuales, como es el caso de la más alta de ChatGPT. Entonces, bueno, pues puede ser que eso justo agrande las brechas entre personas usuarias, sean estudiantes o docentes o investigadores, y eso pues puede agravar la situación de disparidad. Entonces, creo que no solo debemos vernos como los únicos involucrados en dar seguimiento a la confiabilidad al usar estas herramientas, sino también involucrar a nuestra propia institución. Yo creo que las instituciones que ya están haciendo reuniones frecuentes en donde se comparten dudas, se discute cuestiones éticas del uso de estas herramientas, pues están creciendo de una manera más armónica, más tranquila, con menos suspicacias y con menos miedos a utilizarlas y se está expandiendo el uso de una manera muy positiva en el sentido de que todo el mundo se siente apoyado, hay un clima y una comunidad de práctica alrededor de la inteligencia artificial generativa. Bueno, con esto termino. Esta es mi dirección electrónica para cualquier comentario posterior a esta presentación. Y pues solo tenemos unos minutos si hubiera comentarios o dudas o experiencias que ustedes tengan que quisieran comentar. Muchas gracias, qué lindos. Gracias. Yo en lo particular solamente darle las gracias, doctora, por No. este taller. En lo particular me va a servir mucho y las experiencias también de mis compañeros académicos y académicas, pues la verdad fueron valiosas. Gracias. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias. Este es el tipo de actividades que me encanta porque yo aprendo muchísimo de todas las experiencias de áreas que no conozco para nada y que me sorprende mucho todo lo que he aprendido. Mil, mil gracias a ustedes. Pues creo que ya no hay comentarios. No sé, José Luis, si tenemos que hacer algo más antes de cerrar la sesión. No, no estamos escuchando. No, no oímos. Vemos que está abierto el micrófono, pero no se oye. Doctora, ¿podría compartir nuevamente su presentación? Ay, con mucho gusto. Por favor. Sí, claro que sí. Y bueno, agradecer, realmente yo me llevo de este taller, el aprendizaje mayor es lo que bien decía, pues no debemos considerar estas herramientas como buscadores, creo que eso es clave. Yo no lo había hecho, no lo he hecho así, pero sí he notado en la cuestión de los alumnos que pues ellos, como bien lo hemos comentado aquí, esa es pues es la palabra y es lo máximo y para ellos ya se les resuelve el mundo. Ahí yo de hecho pues estoy muy escéptica, no tanto en que no se use, porque creo que tenemos que acompañar, es algo que tenemos que sí o sí incluirlo, sino que ver la manera en que lo podemos incluir. Creo que parte que nos corresponde a nosotros como docentes pues es encauzarlos, ¿no?
y no vernos en el sentido de decir, ellos saben más que yo en el uso de las herramientas, porque igual tal vez se les facilita más el uso de las herramientas, pero yo creo que lo que les está faltando a ellos es esa capacidad, pues, de poder discernir entre lo real o lo que es cierto y lo que no. Yo, una experiencia que tuve recién, igual en un taller, revisaba algunas cuestiones y yo publiqué estoy trabajando en aprendizaje personalizado, publiqué un artículo y resulta que la IA me pone mi artículo como referencia ahí de los artículos que estaban, pero colocó algo que yo no publiqué, que mi artículo no lo manejaba así la metodología, ¿no? Me pone el método que utiliza este artículo, Rivera, es este, ¿no? Y yo dije, no, pero yo conocía mi artículo. Yo dije, esto es mentira, ese no es mi método. Lo asoció porque yo puse ahí que algunos de los métodos que se utilizan para el aprendizaje son tal, 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 y pues determinó hacer uso de uno y me dijo, ella está usando este método. Entonces yo, conocedora del artículo, dije eso y de la investigación, no es cierto, pude decir esto es falso, pero cualquier otro se va y me va a referenciar si nada más lo toma y va a decir, ah, pues como fulanita que usa esto, ¿no? Entonces creo que sí, lo importante, y lo decía usted en sus 3 puntos, que me parecen muy claves, pues es estar en esa cuestión. Si sí tengo esa capacidad, continúo. Si no, pues hay que ver otros caminos, ¿no? Porque creo que parte de esto, lo dicen, ¿no? Por ahí, basura que se mete, basura que se va a procesar. Y lo malo, y lo comentaba por aquí algún profesor, hoy pues las IAs buscan información en muchos lados, en donde hay información que no es cierta, por un lado, y por el otro, los diferentes algoritmos, o bien lo comentaban, doy una respuesta porque la doy, ¿no? Y estoy generando al final algo sin que realmente sea cierto, ¿no? Entonces, bueno, yo le agradezco realmente porque la Gracias. información que hoy me llevo del taller, como siempre, yo a usted la traigo, la conozco desde un cursera de un curso de pensamiento, no es pensamiento, no, creatividad, algo así, no recuerdo, que me gustó muchísimo ese curso que usted por ahí puso en Coursera. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por compartirnos este conocimiento que usted tiene. Ay, muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a todo el grupo, que de verdad aprendí muchísimo y ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que disfruten el uso de la IA generativa, porque evidentemente hay un antes y un después en la educación al ser introducido hace, pues ya dentro de 2 días cumple sus primeros 3 años de existencia, no el 29, ¿verdad? Si no me equivoco, de noviembre, pues ya estamos a nada de que cumpla sus 3 años, que sea su presentación oficial, como se hace en las iglesias, ¿no? A los niños de 3 años, y le hemos aprendido mucho y le hemos sacado mucho jugo. Entonces, espero que disfruten el uso de manera responsable, que es evidente, porque el estar aquí en un taller de esto es porque están preocupados por esa parte, y que pues ojalá vayamos formando una comunidad de práctica dentro de la UNAM, todos los que estamos interesados en este tema. Muchas gracias, José Luis. Creo que el mensaje que quería darnos era lo de las constancias, que estarán disponibles para quienes se inscribieron, ¿verdad? Muchas Sí. gracias, muy linda tarde. Muchas gracias, José Luis, por todo el apoyo, y que la pasen muy bonito. Gracias.